Bienvenidos a la clase número 12 de Circuitos Eléctricos 1, Auxiliatura 2 2020. Estoy grabando este video en fecha 19 de noviembre porque estas diapositivas corresponden a la clase del 20 de noviembre. ¿Sí? Les hago llegar mis más sinceras disculpas por el hecho de que se me ha presentado una urgencia que voy a realizar el día de mañana. Por lo tanto, he preferido grabar el video para que no se perjudiquen con una clase recuperatoria que no todos van a poder asistir. Por lo tanto, para contabilizar la asistencia de esta clase número 12, favor de colocar sus nombres en los comentarios de este video en YouTube. Solo el día viernes voy a considerar los comentarios, ¿ya? Vamos a comenzar con... son tres temas que quiero tocar en esta clase. El primer tema es, correspondiente a la práctica. Siguiendo corrientes de malla, viene el método de la matriz inversa, luego el método de impedancia de entrada, transferencia y por último tensiones de nodo. Esos tres temas vamos a abarcar en esta clase. Solución de circuitos por matriz inversa. Sea la matriz de impedancia 3x3 o del orden de 3 en adelante, pero yo estoy tomando como un ejemplo, ¿no? Una matriz Z de 3x3. La teoría de la teoría matricial me dice que la inversa de una matriz es igual a 1 sobre su determinante por la adjunta de Z. Bien, la adjunta de Z, o sea la adjunta de la matriz de impedancia, está denotada por estos elementos: cofactor 1, 1, cofactor 2, 1, cofactor 3, 1, en este orden. Si se dan cuenta, la adjunta trabaja con la traspuesta de la matriz Z. ¿Qué implica traspuesta? Que intercambiamos filas por columnas. Vale decir, inicialmente tenemos una matriz Z con este número de filas. Fíjense el subíndice. El primer subíndice corresponde a la fila, ¿sí? Estamos en la primera fila, primera fila, primera fila. El segundo subíndice corresponde a la columna. Primera columna, segunda columna, tercera columna. Y acá está ese primer elemento, ¿sí? Se ha traspuesto, ¿no? 1, 1, 1, 2, 1, 3. Bien. Trabajando con la propiedad de linealidad, esta 1 sobre delta Z pasa a dividir a cada elemento de la adjunta. Y acá está, cada elemento está dividido por la determinante de Z. Y ahora sí, recién vamos a definir qué son estos elementos. Se denominan cofactores. Y el cofactor IJ corresponde a fila columna o columna fila, según corresponde. Es igual a menos 1 elevado a la I más J por el menor, multiplicado por el determinante del menor IJ. MIJ es la matriz menor IJ. Vamos a ver más adelante a qué se refiere eso con un problema, ¿sí? Bien, pero quiero ir un poco más allá. Con el concepto de corrientes de malla, trabajamos con este sistema matricial: matriz de impedancia por vector de corriente igual al vector de voltaje. Haciendo operaciones algebraicas, podemos pasar a este sistema, ¿sí? Donde el vector de corrientes ahora va a ser igual a, en la izquierda, siempre en la izquierda, la inversa de la matriz de impedancia por el vector de voltaje. Y acá está expresado en forma más detallada este sistema matricial. Acá está el vector de corriente, todo este cuadradote enorme es la inversa de la matriz Z, y este es el vector de voltajes. Transformando este sistema matricial en color negro a un sistema de ecuaciones común en color azul, tenemos este sistema 3x3. Bien, vamos a analizar por qué nos sirve el método de la matriz inversa. Nos sirve para hallar el aporte de corriente de una fuente de voltaje. Fíjense acá. Sabemos que este sistema es un sistema por corrientes de malla, donde el vector de voltajes indica
que es la sumatoria de fuentes correspondientes a una malla en específico, ¿vale? Acá, en esta notación que estoy trabajando, esta va a ser mi fuente de voltaje 1 correspondiente o que se encuentra en la malla 1. V2 va a ser la fuente de voltaje V2 que se encuentra en la malla 2. Por último, la fuente de voltaje V3 es la que se encuentra en la malla 3. Haciendo o trabajando con esa analogía, vamos a lo siguiente. Vamos a trabajar primero con la ecuación 1, ¿sí? La corriente de malla 1 será igual a el primer factor más el segundo factor más el tercer factor. Vamos a analizar qué son esos tres factores. El primer factor vale decir el cofactor 1,1 entre delta Z por V1 dice que es el aporte de corriente de la fuente V1. Todo este elemento dice que es el aporte de corriente de la fuente de V2. Por último, este último elemento es el aporte de corriente de la fuente V3. ¿Ya? Esa es la única aplicación que tiene la matriz inversa. Hallar el aporte de corriente de una fuente de voltaje, o en este caso de las tres fuentes de voltaje, a una corriente de malla en específico. Para la corriente de malla I2 se realiza el mismo procedimiento. Lo mismo para la corriente de malla I3. Se trabaja con el mismo criterio. Quisiera abordar un poco más, teóricamente hablando, que esto básicamente es en parte lo que es el teorema de superposición. ¿Sí? Recordar que en campos eléctricos sabemos que un campo eléctrico total es igual a la sumatoria de campos eléctricos individuales, ¿no? Más, etcétera, etcétera, más EN, ¿no? Este principio de superposición indica que se suma independientemente cada efecto, ¿no? En este caso cada campo magnético, perdón, campo eléctrico, como si los demás no estuvieran. A ver, ese es el principio de superposición y básicamente es lo mismo acá. Haciendo una analogía, obtenemos por superposición, entre comillas, porque no es, el aporte de corriente de la fuente V1, el aporte de corriente de la fuente V2 y el aporte de corriente de la fuente V3. He hecho una analogía nada más con el teorema de superposición que hemos visto para campos eléctricos. Bien, todo esto se va a entender mediante la resolución de un problema. Este es el problema número 55 desde el inicio del semestre conmigo. Y según la práctica es el número... es el número 44. Dice calcular el aporte de cada fuente de voltaje a la corriente de malla I2. O sea, esta fuente va a aportar una corriente I2', la voy a llamar, y esta fuente de 1 voltio va a aportar otra corriente I2'. ¿Sí? La suma de ambas va a dar la corriente de malla I2. Básicamente es el principio de superposición, ¿no? Bien. El primer paso es plantear el sistema matricial, el típico, conocido por corrientes de malla. Vamos a plantear directamente. El primer elemento es, vamos por partes. En la malla 1 la impedancia propia es 10 más 10, 20. Copedancia entre malla 1 y malla 2, menos 10. Menos porque ambas corrientes están en sentidos contrarios al circular por la resistencia de 10 ohms. Copedancia entre malla 1 y malla 3, no hay elementos compartidos, 0. Impedancia propia de la malla 2, 10 más 5 más 5, 20. Copedancia entre malla 2 y malla 3, negativo 5 porque ambos están en sentidos contrarios. Por último, impedancia propia de la malla 3, 5 más 2, 7. Vector voltajes. En la malla 1 solo hay una fuente de voltaje y la corriente I1 va de menos a más, por lo tanto por convención ya conocida es positivo 5.
En la malla 2 no hay fuentes, 0. En la malla 3, la corriente I3 va de más a menos en esta fuente de voltaje, por lo tanto va a ser negativo 1. Acá directamente yo he obtenido el determinante de Z, ¿sí? Determinante de toda esta matriz 3×3 que estoy señalando, y me da 1600. ¿Qué unidades? Obviamente la determinante de una matriz n por n va a tener unidades a la n, ¿no? En este caso, ohmio al cubo, porque es una matriz 3×3. Solo como comentarios aparte. Bueno, al ser una matriz simétrica, la traspuesta de Z es la misma matriz Z. Ahora hallamos la adjunta de la traspuesta de Z, mediante los cofactores y la determinante de Z. Recuerden que hemos visto acá la fórmula del cofactor. Acá está. El cofactor IJ es igual a menos 1 elevado a la I más J por el menor IJ. Vamos a verlo prácticamente en este problema. El cofactor 1, 1, que está en la parte derecha de sus pantallas, será igual a menos 1 elevado a la I más J, o sea, 1 más 1, multiplicado por el determinante del menor IJ. El menor IJ va a ser menor 1, 1. ¿Qué significa eso? Que yo voy a eliminar la primera fila y la primera columna. ¿Qué elementos me quedan libres? Serán estos elementos, ¿no? 20, menos 5, menos 5 y 7. Acá está. La determinante de esta matriz, 20, menos 5, menos 5, 7. Operando me sale 115. Vamos al cofactor 2, 2. Es igual a menos 1 elevado a la 2 más 2 por el menor 2, 2. El menor 2, 2 va a ser eliminando segunda fila y segunda columna. Me quedan los elementos de... Bueno, estamos eliminando estos dos. Segunda fila y segunda columna. Me quedan 20, 0, 0 y 7. Acá está. 20, 0, 0 y 7. Haciendo operaciones me da 140. El cofactor 3, 3 es igual a menos 1 elevado a la I más J, 3 más 3 por el menor 3, 3. El menor 3, 3 será eliminar tercera fila y tercera columna. Me quedan los elementos 20, menos 10, 20. Obtenemos la determinante de esa matriz 2 por 2. 20 menos 10, 20 y me da 300. Vamos a los demás elementos. El cofactor 1, 2 es igual a menos 1 elevado a la 1 más 2 por el menor 1, 2. El menor 1, 2 será eliminar primera fila y segunda columna. Los elementos que sobran son menos 10, menos 5, 0 y 7. Y acá están efectivamente, menos 10, menos 5, 0 y 7. Operando me da 70. El cofactor 2, 1 será igual a menos 1 elevado a la 2 más 1 por el menor 2, 1. El menor 2, 1 será eliminar segunda fila y primera columna. Los elementos que me quedan son menos 10, 0, menos 5 y 7. Acá está. Menos 10, 0, menos 5 y 7. Operando me da 70. Bueno, vamos a tocar este tema, esta parte teórica. Al ser una matriz simétrica, la traspuesta de Z es la misma matriz Z. Por lo tanto, decimos acá que el elemento 2, 1 es igual al elemento 1, 2. O sea, es simétrico, ¿no? Elemento 3, 1 es igual al elemento 1, 3. Elemento 2, 3 es igual al elemento 3, 2. Por lo tanto, acá hemos demostrado esa parte, ¿no? Hemos hallado independientemente primero cofactor 1, 2 da 70 y después el cofactor 2, 1 que también da 70. Se cumple con este teorema. Vamos al cofactor 1, 3 es igual a menos 1 elevado a 1 más 3 por el menor 1, 3. Menor 1, 3 es eliminar primera fila y tercera columna. Tengo menos 10, 20, 0 y menos 5. Acá está, menos 10, 20, 0 y menos 5. Operando me da 50. Vamos con el cofactor 3, 1, que tiene que dar lo mismo. Es igual a menos 1 elevado a la 3 más 1 por el menor 3, 1. Menor 3, 1 es eliminar tercera fila y primera columna. Tengo menos 10, 0, 20 y menos 5. Acá está. Me da igual 50. Por último, hallamos el cofactor 2, 3 igual a menos 1 elevado a la 2 más 3 por el menor 2, 3. El menor 2, 3 será eliminar segunda fila y tercera columna. Los elementos que sobran son 20, menos 10, 0 y menos 5. Haciendo operaciones me da 100. Como es simétrico, el cofactor 2, 3 es igual al cofactor 3, 2. Bien.
Acá está mi matriz de impedancias inversa. Dice cofactor 1, 1 entre determinante de z. Recordar que la determinante de z ya la hemos obtenido, es 1600. Y simplemente reemplazamos, ¿no? Acá tenemos cofactor 1, 1, 115. 115 entre la determinante de z. Cofactor 1, 2, 70. Acá va a ser 70 entre determinante de z, acá también. Y así sucesivamente se reemplaza cada cofactor que hemos obtenido. En forma racional lo convertimos a una forma en decimal. Es más sencillo, más fácil de entender, ¿sí? O sea, 115 entre 1600 me da 0,0719. Aproximadamente, ¿no? Yo lo he trabajado con MATLAB, así que puede que exista cierta variación si ustedes operan con sus calculadores, pero no hay mucha variación, ¿sí? Bien. Como estamos trabajando con este sistema matricial, vector de corriente igual a matriz inversa de z por vector de voltajes. Acá está. Este ya es el sistema. Vector de corriente igual a la matriz inversa de z por el vector de voltajes B. Y vamos a aplicar el concepto que hemos aprendido, el aporte de corrientes, porque el problema me pide el aporte de corriente a la corriente de malla I2. Y acá está, vamos a trabajar con esos elementos. I2 es igual a 0.0437 por la fuente de 5 voltios, acá está, más este elemento 0.0875 por 0 me da 0, más 0.0625 por el valor de la fuente de 1 voltio, acá está ese producto. Haciendo operaciones me da la corriente de malla I2 0.1560 amperes. Ahora vamos a lo que nos interesa, el aporte de corriente de cada fuente de voltaje. Este producto de 0.0437 por 5 dice que es el aporte de corriente, ¿sí? Y da 0.2185 amperes. El segundo producto, 0.0625 por menos 1, dice que da menos 0.0625 amperes. Vale decir, en resumen, que la fuente de 5 voltios proporciona una corriente de 0.2185 amperes y la fuente de 1 voltio proporciona una corriente negativa, o sea, en sentido contrario a la corriente de malla I2, 0.0625. Sumando ambos, obviamente me va a dar la corriente de malla I2. En total, o en resumen, la respuesta es aporte de cada fuente a la corriente de malla I2. Estas serían sus respuestas. Respuesta 1 correspondiente a la fuente de 5 voltios y la respuesta 2 correspondiente a la fuente de 1 voltio. Vamos al siguiente tema de análisis, que es el concepto de impedancia de entrada e impedancia de transferencia, ¿sí? Pero antes voy a hacer una pausa al video de un par de minutos. Bien, continuando con esta parte de la clase, vamos a tocar el concepto de impedancia de entrada e impedancia de transferencia. Está en función de lo que hemos aprendido hace un momento de la matriz inversa, ¿sí? Porque trabaja casi con el mismo sistema. Fíjense, este sistema matricial de vector de corriente igual a matriz inversa de la matriz de impedancia por el vector de voltaje es lo mismo que hemos aprendido hace un momento. Este es el mismo sistema, ¿sí? Trabaja con el mismo sistema, pero hay una ligera diferencia, ¿ya? Acá está expresado en ecuación, es lo mismo, prácticamente lo mismo, pero hay una diferencia. Solo debe existir una fuente de voltaje, o sea, vamos a asumir que B2 y B3 son 0. Convirtiendo este sistema de ecuación en color azul al sistema de ecuación en color naranja, tenemos estas tres ecuaciones, ¿sí? Y vamos a generalizar. Se define la impedancia de entrada e impedancia de transferencia. La primera ecuación es lo que conocemos como impedancia de entrada y la segunda es como impedancia de transferencia, donde R y S son los subíndices que estamos viendo acá. R dice que es la malla donde se halla la fuente, donde se encuentra la fuente, ¿ya? Es posible que en esta analogía se encuentre la malla 1. Y S es la malla en que nos interese
nos interesa conocer la corriente, o sea, una malla distinta de la malla donde se encuentra la fuente. Bien, condiciones para aplicar ambos conceptos. Se tienen dos condiciones. La primera condición es que el circuito tenga una sola fuente, y básicamente es lo que tenemos acá, porque solamente existe B1, sabiendo que B2 y B3 son iguales a 0. La segunda condición, que la fuente esté en una rama que no sea compartida por dos mallas. O sea, solo una malla debe circular por dicha fuente de voltaje. Todo esto se va a entender con un ejemplo de aplicación. Problema número 56. Creo que este no se encuentra en la práctica, pero bueno. Me dice hallar la corriente I1 y la corriente I5. Bueno, paso 1, plantear el sistema matricial. Es un sistema matricial 5×5. Bueno, vamos a hallar cada elemento de la matriz de impedancia. Impedancia propia de la malla 1, 60. Copedancia entre malla 1 y malla 2, menos 60 porque están en sentidos contrarios. Copedancia entre malla 1 y malla 3, 0. Acá está 0. Copedancia entre malla 1 y malla 4, 0 también. Copedancia entre malla 1 y malla 5, 0. Impedancia propia de la malla 2, 8 más 60 más 60, 128. Copedancia entre malla 2 y malla 3, 0. Acá está 0, 0. Copedancia entre malla 2 y malla 4, menos 60. Menos 60, menos 60. Copedancia entre malla 2 y malla 5, 0, 0. Impedancia propia de la malla 3, 4 más 80 más 60, 144. Copedancia entre malla 3 y malla 4, menos 60. Copedancia entre malla 3 y malla 5, menos 80. Impedancia propia de la malla 4, 60 más 60, 120. Copedancia entre malla 4 y malla 5, 0. Impedancia propia de la malla 5, 20 más 80, 100. Bueno, evidentemente estamos cumpliendo con la condición, o con las dos condiciones, porque el circuito solo debe tener una fuente. Acá está, el circuito solo tiene la fuente de 300 voltios. Y la segunda condición, que la fuente esté en una rama que no sea compartida por dos mallas. Se encuentra en una sola malla, ¿no? En la malla 1. Se cumplen las dos condiciones. Vamos a aplicar el concepto de impedancia de entrada. El concepto de impedancia de entrada, acá está su formulita, dice BR sobre IR igual a delta Z sobre delta RR. Se les hará familiar el concepto del cofactor RR. Bien, ahora bien, R dice que es el número de malla donde se encuentra la fuente. Según el circuito, la malla 1 es la que circula por la fuente de voltaje, por lo tanto R será igual a 1. Ahora bien, yo automáticamente ya he obtenido el valor del determinante de Z. Acá está, me sale, ¿cuánto es esto? 720 millones de ohmios a la quinta, ¿ya? Ahora vamos a obtener el cofactor R, que es igual al cofactor 1, 1, porque R es igual a 1, y será igual a menos 1 elevado a la 1 más 1 por el menor 1, 1. O perdón, por el determinante del menor 1, 1. El menor 1, 1 implica eliminar primera fila y primera columna. Los elementos que sobran lo coloco acá. 128, 0 menos 60, 0. Acá está, 128, 0 menos 60, 0. Se repiten todos los elementos de la misma forma. Haciendo operaciones me da 48 millones más o menos, ¿no? Sí, 48 millones de ohmios a la cuarta. Haciendo caso a la formulita de impedancia de entrada, dice que es BR sobre IR igual a delta Z sobre delta RR. En sí se me pide hallar la corriente IR. ¿Qué cosa es BR? BR es el valor de la fuente de voltaje que se encuentra en la malla R. La malla R es 1, acá está, es la fuente de 300 voltios. Se recomienda colocar todo el valor de BR acá con signo incluido. Acá en este caso es positivo, ¿no? De esta expresión se despeja el valor de la corriente IR, que en este caso es I1 igual a B1 por cofactor 1, 1 entre determinante de Z. B1 es todo este valor con signo incluido. Positivo 300 por cofactor 1, 1, que es esta expresión, dividido entre la determinante de Z, que es esta expresión. Haciendo operaciones me da que I1 es igual a 20 amperes. Hemos obtenido la corriente I1 por el concepto de impedancia de entrada.
Recordar, ¿no?, que el concepto de impedancia de entrada decía que es para obtener la corriente en la malla donde se encuentra la fuente. Y el concepto de la impedancia de transferencia es para obtener la corriente que se encuentra en una malla diferente de la malla donde se encuentra la fuente. En este caso, solo puedo aplicar el concepto de impedancia de entrada para la corriente I1, porque la corriente I1 es la única corriente de malla que circula por la fuente de voltaje. Por lo tanto, es posible hallar por impedancia de transferencia I2, I3, I4 e I5. El problema me pide I5, así que vamos a obtener I5 por impedancia de transferencia. Acá está I5 por impedancia de transferencia. Acá está la formulita, es igual a BR sobre IS igual a delta Z sobre delta RS. Acá podemos ver que R es el número de malla donde se encuentra la fuente. R va a ser igual a 1 en cualquier caso, ya sea impedancia de entrada o impedancia de transferencia. Este es el número de malla donde queremos hallar la corriente. En este caso quiero hallar la corriente 5, S va a ser igual a 5. La determinante de la matriz de impedancia se mantiene constante, como hemos obtenido en su momento, y vamos a hallar el cofactor RS, que es igual al cofactor R1S5 cofactor 1,5, es igual a menos 1 elevado a la 1 más 5 por el determinante del menor 1,5. ¿Cuál es el menor 1,5? Eliminando primera fila y quinta columna. Me quedan los elementos que no están señalados. Menos 60, 128, 0, menos 60 son los mismos de acá. 0, 0, 144, menos 60, acá está también. Y así sucesivamente colocamos esos elementos. Haciendo operaciones de producto, o sea, menos 1 elevado a la 6 por determinante de toda esta matriz me da 17.280.000 ohmios a la cuarta, ¿no? Bien, vamos a la ecuación de impedancia de transferencia. Acá está, es igual a BR sobre IS igual a delta Z sobre delta RS. Despejo IS, que en este caso es I5, es igual a B1, toda esa expresión signo incluido por cofactor 1,5 entre determinante de Z. B1 hemos dicho que es positivo 300, acá está multiplicado por cofactor 1,5 entre determinante de Z. Haciendo operaciones me da I5 igual a 7.2 amperes. Bien. Problema 57. Hallar la resistencia equivalente entre los puntos A y B. El concepto de impedancia de entrada, acá está, el concepto de impedancia de entrada, tiene dos funciones. La primera es hallar la corriente que circula por la fuente de voltaje, ¿ya? Y la segunda aplicación es obtener la resistencia equivalente entre los bornes donde se conecta la fuente de voltaje. Quiero hacer un poco de énfasis en esta parte para el concepto de impedancia de entrada. A ver, vamos a trabajar acá. Ok. Fíjate, el concepto de impedancia de entrada, acá está. Bueno, vamos a hacerlo con un poco más de detalle. Ok. Acá el concepto de impedancia de entrada trabaja con el valor de la fuente de voltaje y con la corriente que circula por dicha fuente de voltaje. O sea, yo tengo una fuente de voltaje BR, así más o menos. Imagínate que está conectado a un circuito muy grande, ¿no?, de resistencias conectadas en delta estrella. Imagínate lo que sea, ya un circuito resistivo. Y yo sé que por esta fuente, según la ecuación de la impedancia de entrada, circula una corriente IR, ¿no? Una corriente IR. Por lo tanto, por ley de Ohm, yo tengo VR, yo tengo la corriente que circula por dicha fuente. Es posible que yo reemplace a todo este circuito resistivo por una resistencia equivalente, ¿no? Por una resistencia equivalente que va a estar conectado a las terminales de la fuente de voltaje, ¿sí? Acá está mi resistencia equivalente. Por lo tanto, la impedancia de entrada va a ser igual a
esta resistencia igual a VR sobre IR. Básicamente estoy aplicando la ley de Ohm. Bien, con esas dos aplicaciones de la impedancia de entrada vamos a resolver este problema. El primer paso será insertar una fuente de voltaje acá entre los puntos en cuestión, ¿no? Una fuente de voltaje más o menos V. No me interesa el valor, vamos a ver por qué. ¿Sí? Acá está, estoy denominando las corrientes de malla correspondientes y la fuente de voltaje instalada de valor V. Planteamos el sistema matricial que lo tenemos en la parte derecha de sus pantallas. Acá está, matriz de impedancia, ya sabemos cómo obtener, no vamos a repetir. Vector de corrientes y el vector de voltajes. Y definimos R. ¿En dónde se encuentra la fuente de voltaje? En la malla 1. Y acá vamos con el concepto de impedancia de entrada. Dice que es igual a la relación entre la fuente de voltaje VR, en este caso sería esto VR, entre la corriente que circula por dicha fuente. Pero también es igual al determinante de la matriz de impedancia entre el cofactor RR. Por lo tanto, acá tenemos una triple igualdad. A ver, acá vamos a tener una triple igualdad. No conozco el valor de la fuente, no conozco el valor de la corriente, pero sí puedo conocer estos dos elementos, ¿no? Porque ya tengo la matriz de impedancia y obviamente puedo obtener el cofactor RR, ¿sí? Es por eso que no me interesa tanto conocer el valor de esa fuente de voltaje que voy a insertar a los terminales A y B. Bueno, acá está la determinante de esta matriz 4x4, será 7.020.000 ohmios a la cuarta. Vamos al cofactor RR, en este caso cofactor 1,1, porque sabemos que la fuente se encuentra en la malla 1, menos 1 elevado a la 1 más 1 por el menor 1,1. El menor 1,1 será eliminar primera fila y primera columna. Tengo los elementos que están un poco remarcados con negrilla, que está 115 menos 20 menos 60, que está, es lo mismo. Y haciendo operaciones me da 216.000 ohmios al cubo. Y efectivamente es dimensional, ¿no? Acá esta impedancia de entrada es igual a determinante de Z entre cofactor RR, que ya lo tenemos. Acá está. La determinante de Z me da unidades ohmios a la cuarta y el cofactor 1,1 me da ohmios al cubo. Está dimensionalmente correcto porque ohmio a la cuarta entre ohmio al cubo me da ohmio. Haciendo operaciones me da 32.5 ohmios. Y sí, efectivamente, la resistencia equivalente entre esos dos puntos donde he conectado la fuente de voltaje me da 32.5 ohmios. Para corroborar esta respuesta yo he trabajado con un problema que está en la práctica. He trabajado con el problema 2 de la práctica, ¿sí? Solo que lo he adoptado para el concepto de impedancia de entrada y transferencia. Y efectivamente da 32.5 ohmios como hemos obtenido acá. Bien. Problema 58. Aplicando el concepto de impedancia de transferencia, hallar la corriente I sub 0 que circula por la resistencia de 20 ohmios. Acá está. Vamos a hacer una pequeña pausita, por favor. Bien, continuando con la resolución del problema 58, contabilizando los problemas que hemos hecho en todo el semestre. Y viendo este problema, creo que es el número, a ver, de la práctica, es el número, es el número 50. Sí, es el 50 ya, de la práctica. Y bien, vamos a aplicar el concepto de impedancia de transferencia. Pero antes vamos a verificar las condiciones que implica este método. La primera condición, que el circuito tenga una sola fuente. Sí, solo tiene la fuente de 200 voltios. Segundo paso, que la fuente esté en una rama que no sea compartida por dos mallas. Imagínate acá si yo planteo mis corrientes de malla I1, I2 e I3. Acá ya no estamos cumpliendo con la segunda condición, ya que la fuente de voltaje está compartida por dos mallas. Por lo tanto, nosotros, para resolver este problema por este método, debemos plantear las corrientes de malla
de tal manera que solo una corriente de malla circule por la fuente de voltaje. Y acá está. Para cumplir las condiciones de este método, planteamos las siguientes trayectorias de corrientes de malla. I1 es la corriente en color rojo, es la única corriente que va a circular por la fuente de voltaje, porque viendo I2 no circula por la fuente de voltaje e I3 tampoco circula por dicha fuente. Bueno, y según este planteamiento, I sub 0, que es lo que me pide el problema, es igual a I sub 3. Por lo tanto, I sub 3 debo hallar por impedancia de transferencia. Paso 1, planteamos el sistema matricial. Vamos a analizar esa parte. Impedancia propia de la malla 1 va a ser 12 más 8, 20. Copedancia entre malla 1 y malla 2 comparten 12 y 8 y va a ser positivo. 12 más 8, 20, 20. Copedancia entre malla 1 y malla 3 comparten 12, pero negativo, menos 12, menos 12. Impedancia propia de la malla 2, 10 más 12, 22, más 8, 30, más 15, 45. Acá está 45. Copedancia entre malla 2 y malla 3 será menos 10, menos 12, menos 22, ¿no? Por último, impedancia propia de la malla 3, 20 más 12, 32, más 10, 42. Vector voltajes. En la malla 1 tenemos la fuente de 200 voltios, la corriente I1 va de menos a más, por lo tanto acá va a ser positivo 200 voltios. Malla 2 no hay fuentes, malla 3 no hay fuentes, y vamos a el concepto de impedancia de transferencia. Se definen R y S. R es el número de malla donde se encuentra la fuente, acá está en la malla 1, por lo tanto R es igual a 1. S es el número de malla donde queremos hallar la corriente, por lo tanto el valor de S será igual a I3, porque yo quiero conocer la corriente de malla I3. Acá está la formulita de la impedancia de transferencia, que es igual a BR sobre IS igual a delta Z sobre delta RS. El determinante de la matriz de impedancia ya lo he obtenido directamente acá en mi calculadora. El determinante de toda esta matriz dice que sale 15.400. Vamos al cofactor RS, cofactor 1, 3, igual a menos 1 elevado a la 1 más 3 por el determinante del menor 1, 3. El menor 1, 3 será eliminar primera fila y tercera columna. Me sobran 20, 45, menos 12 y menos 22. Haciendo operaciones, o sea, menos 1 elevado a 4 por el determinante de esa matriz me da 100 unidades, a ver, ohmio cuadrado, ¿no? Vamos a la ecuación de la impedancia de transferencia. Despejamos IS, en este caso IS es igual a I3, igual a V1, porque R es igual a 1, por cofactor 1, 3 entre delta Z. Recordar que V1 se coloca signo incluido. Positivo 200 por cofactor 1, 3, 100 entre determinante de Z, 15.400. Me da 1.2987 amperes. I3 es igual a este valor, pero yo sé que I sub 0 es igual a I3, por lo tanto esta es la respuesta del problema. Y efectivamente en la práctica sale 1.2999, bueno sí, desde donde ando de 7 al 8 esto va a ser 9, ¿no? Problema resuelto. Vamos a pasar al siguiente concepto, que es el siguiente tema, solución de circuitos por tensiones de nodo. Voy a poner pausa al video por un par de minutitos, por favor. Bueno, continuando con el concepto, con el tema de solución de circuitos por tensiones de nodo. Ok. Este método se apoya en la ley de corrientes de Kirchhoff, que dice la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a 0. Por definición se sabe que las corrientes que entran a un nodo son positivas y las corrientes que salen de un nodo son negativas. ¿Ya? Esta primera parte nos va a servir mucho para trabajar con el valor de las fuentes de voltaje una vez que conozcamos el método matricial, matriz de admitancia por vector de voltaje igual al vector de corriente. Pero por aplicación práctica, o sea, al ingeniero le gusta trabajar así, nosotros consideramos que todas las corrientes salen de un nodo.
Para el método de tensiones de nodo es necesario definir un nodo de referencia o tierra porque por definición la diferencia de potencial es una medida entre dos puntos. Cualquier nodo puede definirse como un nodo de referencia o tierra, pero por comodidad el nodo de referencia debe ser el que posee más ramas. ¿Qué quiere decir esto? Que según la teoría del ingeniero, este es un nodo, ponte este es un nodo, y digamos que este nodo tiene 3 ramas. Según el ingeniero, todas las corrientes van a salir, ¿sí? Esa es su notación. Todas las corrientes salen, vale decir corriente I1, corriente I2, corriente I3, por lo tanto, esta ecuación está expresada por I1 más I2 más I3 igual a 0. No se va a entender a menos que hagamos un ejemplo. Problema 59. Hallar la corriente que circula por cada fuente de voltaje y por la resistencia de 12 ohmios por el método de tensiones de nodo. Paso 1. Denominamos los nodos. Generalmente para este método se eligen los nodos principales, vale decir con elementos o con nodos que converjan, en el que converjan la mayor cantidad de elementos. En específico, un nodo principal es aquel que conecta más de 3 elementos. En este caso existen dos nodos principales, el nodo 1 y el nodo sub 0. Se recomienda que, el nodo 0 que sea tierra, ¿ya? Y dibujamos las corrientes salientes como hemos dicho que le gusta trabajar al ingeniero. I1 más I2 más I3 igual a 0 para cumplir la ley de Kirchhoff. Obtención de I1. Esto es interesante. Sabemos que la corriente circula desde el potencial mayor al potencial menor. En este sentido, la corriente I1 va así, ¿no? Parte de 1 y llega hasta 0. Por lo tanto, I1, parto de V1, por lo tanto va a ser V1. La corriente I1 circula de más a menos por la fuente de 12 voltios, por lo tanto por convención es negativo, menos 12. Y por último llego al nodo de tierra. V sub 0, menos V sub 0. Todo dividido entre la resistencia en serie conectada a ese tramo. 2 más 4 igual a 6 ohms. Ecuación número 2. Obtención de la corriente I2. De la misma manera. Tiene esta trayectoria, parte de 1 y llega al nodo 2. Vamos, partimos del punto 1, por lo tanto coloco V1. Sigo mi trayectoria, la corriente I2 pasa de más a menos por la fuente de 8 voltios, negativo 8. Por último llega al punto sub 0, menos V sub 0, todo igual a, todo dividido entre la resistencia en serie de esa trayectoria. 9 más 3, 12. Por último y no menos importante, la obtención de la corriente I3. I3 tiene esta trayectoria partiendo de 1 hasta 0, partimos de 1, V1, no hay elementos activos, menos V0 entre la resistencia en serie de esa trayectoria, entre 12 ohms. Ya tenemos la ecuación número 4. Y reemplazamos ecuación 2, 3 y 4 en la ecuación número 1. Y acá tenemos, ¿no? Hemos reemplazado, todo igual a 0, pero V sub 0 es igual a 0 voltios. ¿Por qué V sub 0 es igual a 0 voltios? Porque como es el nodo de referencia, V sub 0 debe ser igual a 0 voltios. Por lo tanto, acá va a ser simplemente factorizado V1 un sexto más 1 sobre 12 más 1 sobre 12. V sub 0 es 0. Tengo menos 2 entre 6, menos 2, menos 8 doceavos. Y todo eso va a pasar a restar al otro lado. Haciendo operaciones, V1 me da igual a 8 voltios. Vale decir, la tensión, si yo conectara acá mi multímetro entre el punto 1 y el punto 0, el voltímetro, sea positivo acá en 1 y negativo en tierra, me va a dar una lectura de 8 voltios. Con eso hemos concluido el tema, los 3 temas de hoy. Hemos visto un pequeño
análisis de cada tema. Con eso llegaríamos a la conclusión de esta clase. Bueno, les repito, ¿no?, que para contabilizar la asistencia de esta clase de hoy, coloquen sus nombres en los comentarios de YouTube. Máximo plazo hasta el viernes 23:59 horas.